Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a ese su programa de Voces Universitarias. Pues nos quedamos con una deuda, tanto para usted como con el doctor Juan Carlos Arriaga, en la presentación de este libro, El largo proceso histórico de partición territorial. Es un libro que abarca una historia en la que no está necesariamente todo, pero está el principio de todo lo que fue después del siglo XVI, doctor. No sé si lo dije bien, espero no haberme equivocado en la forma en que estoy tratando de sintetizar una idea tan vasta como el de un continente como es el americano. Dicen los geógrafos que el continente americano es el único que atraviesa todo el planeta, de norte a sur o de sur a norte, según lo querramos ver. Pero en esa historia hay una serie de, o en ese territorio, en esos territorios, o en ese territorio vastísimo, hay toda una serie de historias que surgieron, ya explicamos en el programa anterior, tres conceptos básicos que son el territorio, los límites y la frontera. Bueno, si tuviéramos que partir de un momento, porque si no nos podemos perder y el tema no es de historia, sino que es de frontera, de delimitación, tendríamos que partir de ese momento en el que Europa hace presencia en América, los conceptos europeos, el concepto de delimitación hace presencia en América, y después, bueno, lo señalaba usted, se va a ir haciendo más complejo porque se va a crear un concepto de frontera en Europa que a nosotros nos va a llegar un poco tarde, en el siglo XIX, porque justamente el concepto de frontera empieza a ligarse con algo que hoy es lo normal, lo común, que es el tema político. Las fronteras son políticas, las fronteras encierran no solamente soberanías, encierran también naciones, concentran una serie de datos y formas de ser que caracterizan a los países contemporáneos. Comentábamos también fuera del programa que cuando nace el siglo XX es cuando pues, el mundo parecía pequeño, porque hablábamos de 56 países reconocidos en Naciones Unidas, bueno, lo que sería luego Naciones Unidas, porque eran estadísticas nada más para la época. Y luego, cuando termina el siglo XX, pues ya Naciones Unidas tiene un reconocimiento de 204 países. Es impresionante cómo el mundo se va dividiendo y empieza a parecernos más grande, sobre todo en la medida en que nosotros nos empezamos a identificar con territorios específicos, donde nacimos, donde somos ciudadanos, y a veces como turistas a donde viajamos y que de pronto la expresión popular es que amplías tu horizonte, ves otros mundos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una referencia que en el libro se trata ampliamente desde el siglo XVI. Vamos a esa parte. ¿Cómo se forma esta partición territorial y que nos pueda empezar a explicar esa partición? ¿Qué entendemos, qué podemos entender como partición territorial, doctor? Buenas noches, Mario. Muchas gracias nuevamente por la invitación y nuevamente gracias por permitirme presentar el libro e invitar a la gente a que lo lea. Es un libro académico, pero no es un libro que esté lleno de detalles, no es un libro que recupere lo anecdótico de la historia, que a veces resulta, depende de la manera como se narre, como se cuente, pero a veces resulta tedioso estar revisando tantos nombres, fechas, personajes, acontecimientos. Medidas. Y este trabajo no está saturado de estos acontecimientos que harían 50 volúmenes, 100 volúmenes para tratar escribir la historia del mundo. Sí, la historia de América Latina. Aquí lo que se trata es decir, o tratar de hacer una explicación total, una explicación totalizadora, como diría el buen Brodel, de un proceso histórico de división del planeta, de esta parte del planeta, de este continente. Partición significa precisamente eso, dividir, apropiarse, organizar y diferenciar un espacio ocupado por las personas, por las sociedades. Entonces, lo que intento en este libro es cómo se ha dado ese proceso de ocupación,
apropiación, división y diferenciación del continente americano desde la llegada de los españoles hasta la actualidad. Bien, ¿cuándo empezamos a hablar de esa diferenciación, de esa partición? Se empieza a dar no se da precisamente con la llegada de los españoles, se da un poquito atrás con una serie de bulas papales que dividieron el mundo entre portugueses y españoles. Y entonces el Papa dijo, bueno, pues lo que está al norte de esta franja todos los descubrimientos van a pertenecer a España, y todo lo que esté al sur de esta franja va a pertenecer a Portugal. La bula papal es del Borgia. O sea, uno de los Borgia, de Alejandro. De Alejandro Después, ya con Borgia también, bueno, los españoles no podían irse hacia el sur porque todo lo que se descubriera iba a ser de los portugueses, y bueno, se van hacia el oeste, y en su camino se encuentran lo que ellos pensaban era la Atlántida, pero como eran pequeñas islitas, entonces eran la pequeña Atlántida o las Antillas, y así le quedó a todo ese conjunto de islas. Antillas es la pequeña Atlántida. Sí, la pequeña Atlántida. Es lo que significaría en todo caso. Ese primer nombre. Entonces llegan y lo reclama, Conó lo reclama como territorio del Imperio Español, y regresa a notificar. Y entonces en el regreso, cuando informa, entonces lo que hay que hacer es darle legalidad, pero quien tiene el derecho para darle legalidad a esos nuevos descubrimientos es el Papa, y emite una segunda bula papal. Y en esa bula papal entonces ya no se divide el planeta o el territorio, los territorios por descubrir, en una franja de norte-sur, ahora va a ser de este-oeste. Y esa va a ser un tratado de esta bula papal, va a generar un tratado a su vez que se llama el Tratado de Tordesillas, que va a pasar una línea justo por lo que creían la desembocadura del río Amazonas hacia el sur. Y entonces esa es la primera división, una franja. Nunca dijeron de dónde corría con exactitud, o sea, había un desconocimiento total de la geografía del planeta, y a puro cálculo, pura visual y de información, ¿no? Por mera especulación, intuición. Por pura especulación intuitiva, marcaron esa línea. Y ahí resultó que estaba marcada. Entonces, fue la primera división que se hizo de América entre portugueses y españoles. Pero los que tuvieron mayor éxito en el poblamiento y que se quedaron con la mayor parte del territorio fueron los españoles. Y empezaron a repartir ese territorio entre una serie de personajes muy interesantes, de quienes ha escrito muchas biografías y son aventureros. Fueron militares, fueron aventureros, comerciantes, esclavistas, y que llegaban con una serie de documentos autorizados por el rey de España para ocupar esos territorios, explotar las riquezas que ahí hubiera, darle una parte a la iglesia, darle una parte al emperador, pero sobre todo difundir la fe cristiana entre los naturales, ¿no? Claro, ese es un tema interesantísimo porque, bueno, en recientes, vamos a llamarle trabajos de investigación de los historiadores europeos, se ha estado hablando, sobre todo después de 1992, cuando celebramos 500 años de este encuentro o desencuentro entre europeos y americanos, se empezó a hablar mucho de que quien realmente descubre América, bueno, hay las dos versiones de Américo Vespucio y también otro personaje que no viene a mi mente en este momento, pero también se habló de que Colón era un empresario, un aventurero como... Comerciante. Sí, un comerciante. Y en ese sentido, bueno, el encuentro o esta distribución, esta primera distribución de los territorios se habría hecho entre empresarios que habían apostado sus fortunas o que habían representado los intereses de los reyes, que en ese momento hay que decirlo también, son reyes que le apuestan a todo en el sentido de que también están buscando nuevos mercados o están buscando cómo abaratar el aprovisionamiento de sus naciones, y son reyes que no tienen ningún límite en lo político, porque son reyes que tienen todo el poder que llamamos totalitario. Entonces, en ese sentido, los empresarios que se acercan a ellos son los que después vamos a catalogar con el nombre histórico de conquistadores o de, ¿qué será?, de
sí, de conquistadores, es el nombre genérico que hemos encontrado, lo mismo para Colón, para Cortés, para Francisco de Montejo en Yucatán, etcétera. Son personajes que los vemos vestidos con una armadura, los vemos haciendo el papel de militares, pero son en realidad, para algunos historiadores, son empresarios. Doctor, ellos son los primeros, ¿qué podemos decir? ¿Los primeros gobernantes o los primeros dueños de los territorios? Ahí hay un problema de conceptos. Todos los españoles que llegaron fueron por cuestiones comerciales. Llegaron a comerciar, a llevarse productos de interés en Europa, pero lo que encontraron fue escaso. En realidad lo único que encontraron fueron indios, y estos indios tenían un valor porque los convirtieron en esclavos. Fue lo primero que empezaron a obtener. Los que llegaron, estos comerciantes, se les llamó adelantados. Y estos adelantados llegaban con una serie de títulos que se llamaban capitulaciones. Y en esas capitulaciones se establecía con precisión cuáles eran los derechos y las ganancias que obtenía ese capitulante, qué le debería de entregar al rey y qué le debería de entregar a la iglesia. Las primeras capitulaciones, la primera que se firmó fue con Colón, y después hubo toda una serie de conflictos legales porque esas capitulaciones decían que el territorio le pertenecía al capitulante. Y entonces esto podía generar que cualquier conquistador llegara, ocupara y declarara su propio reino, desconociendo al rey de España. Y entonces en las capitulaciones a partir de 1542 ya no aparece la idea de, o el concepto, o se deja claro que ese territorio que van a ocupar los capitulantes no les pertenece a ellos, sino forma parte del territorio de España. De España, y entonces, del rey. Llegan con el cargo, llegan con el nombre de adelantados, y los cargos que van a tener en primera instancia son de gobernadores. Luego, dependiendo de la importancia jurídica que van adquiriendo, adquieren otros cargos y el territorio lleva otra denominación. Perfecto. Bien, vamos a detenernos un momento, doctor, para que vayamos a una pausa y regresemos a este interesantísimo tema en el que estamos viendo cómo se va formando el concepto de territorio en los siglos XV y XVI, descubrimiento de América, si es que así se le puede llamar a este proceso, y después cómo el territorio se empieza, o los territorios se empiezan a delimitar, y más adelante en el siglo XIX a convertirse en fronteras. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. ¿Cómo se va gestando o cómo esto se resuelve? ¿Se resuelve acaso? ¿Qué ocurre cuando los españoles, estamos hablando, usted habló recientemente de los adelantados, de una serie de figuras jurídicas que surgen con esta llegada de europeos a América, pero nos quedamos muchas veces con una historia parcial cuando nos dicen Cortés lloró después de la noche triste, luego se murió y bueno, ya después quién sabe qué pasó. Ese quién sabe qué pasó seguramente tiene en la parte de la formación de los territorios en América una serie de datos que usted ha puesto aquí en este libro y que valdría la pena. ¿Qué pasó con el adelantado Francisco de Montejo, que tiene incluso un monumento en la ciudad de Mérida? ¿Qué ocurrió? ¿Se entendieron? ¿Hicieron compadrazgo? ¿Casaron a sus hijas, a sus hijos? ¿Qué pasó? Bueno, la historia de los adelantados es apasionante porque hay una serie de intrigas y conflictos entre ellos desde el momento en que llegan y luego las expediciones de exploración para apropiarse, para buscar las oro y plata, que era lo que venían a buscar específicamente. Bien, pues en ese proceso hubo muchos conflictos entre ellos, muchas disputas por territorios y bueno, hubo una recomposición de la distribución de la organización territorial en América. Prácticamente desde que empiezan a llegar se empieza a dividir el territorio. Bueno, ya se había dividido primero entre portugueses y españoles, pero entre los mismos españoles, ¿cómo se va dando esa división? Se da primero como gobernaciones y después el conflicto entre los adelantados generó la necesidad de tener instancias jurídicas para resolver estos asuntos
se les llamaba intendencias, y la intendencia principal estaba en República Dominicana, bueno, lo que hoy es República Dominicana, y era muy difícil atender los asuntos allá, así es que se empezaron a crear estas intendencias en la zona continental. Y estas intendencias empezaron a establecer los primeros límites entre las diferentes gobernaciones para impedir y para ya acabar con los conflictos entre los adelantados, muy comunes en Centroamérica, que curiosamente desde su creación ha sido una zona en disputa, desde la llegada de los españoles ha sido una zona en disputa, y en el siglo XIX es un territorio muy pequeño con una gran cantidad de países, es lo que llama la atención. Sí, llama la atención. Sí, justamente. Algunos dicen que, bueno, se parece a la zona de Medio Oriente, no llegamos a ese grado de conflicto, por supuesto, pero por la forma en que se dividió el territorio, porque era un solo territorio, habría que recordar que Centroamérica se llamaba Guatemala. Tenía una autoridad central, una capitanía y una sola intendencia, pero las intendencias estaban divididas a su vez en provincias o también o gobernaciones, y cada una tenía su propia autoridad. Bueno, esas autoridades lo que tenían era el derecho de cobrar impuestos y de regular el comercio y de explotar las riquezas. También tenían la obligación de evangelizar a los indios. Entonces eran sus principales obligaciones. En contraparte ellos recibían obviamente los terrenos, se los distribuían entre toda la tropa, formaban grandes haciendas y se repartían los indios. Ese es el sistema del repartimiento, ¿no? Que fue de la llegada de los españoles hasta 1542 aproximadamente. A partir de 1542 se empezó a discutir la forma tan violenta, salvaje, en que estaban asesinando a los indios y el procedimiento que se estaba haciendo para evangelizarlos. Y entonces se buscaron formas más humanas, sobre todo por todas las presiones que ejercieron Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto cambió los procedimientos para el reparto de los indios y también tuvo cambios en la distribución de las tierras. Sin embargo, no es así sino hasta 1550 aproximadamente en que empiezan a hacerse los grandes descubrimientos de plata. Y eso cambió la perspectiva geográfica de los españoles. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tiene que proteger de las costas y de las zonas del interior, que siempre las zonas mineras están en el corazón de los territorios, son el centro de los territorios? Cómo controlar y proteger esos centros productores de metales, las rutas hacia los centros de exportación en los puertos y las rutas de navegación hacia Europa. Y por otro lado, cómo establecer un comercio con Asia, que era también lo que les interesaba. Y esas rutas de comercio con Asia, ¿desde dónde tendrían que partir? Esa fue la otra consideración de los españoles. Los españoles se dieron cuenta, yo creo que hasta finales del siglo XVI, de las dimensiones de la gran cantidad de territorio que tenían. Y también los europeos, los otros imperios, se dieron cuenta de que pues, fue un reparto injusto el que hizo el Papa, y entonces ellos querían parte de esa riqueza, y es cuando entran en escena ingleses y franceses en la competencia por los recursos en América y en una competencia por los territorios en América también. ¿Dónde entran los ingleses y los franceses en este momento y en qué siglo? Es hacia el siglo XVII. El siglo XVII es la pérdida de territorios por parte de España en el continente. Para empezar, el reyes de España o los reyes de España consideraban que todo el continente era de ellos, excepto lo que había sido acordado con el Papa en entrega a Portugal, pero todo lo demás era de ellos. Que en ese caso era Brasil y un poco más o solamente Brasil. Una parte de Brasil. Una parte de Brasil. Una parte de lo que es actualmente Brasil, solamente una parte. El resto era territorio español, aunque no estuviera ocupado. Entonces, todas las zonas que no estaban ocupadas y que eran zonas salvajes, decían ellos, o había indios insumisos que no se querían someter, pues eran consideradas fronteras. Y precisamente toda esta zona de Quintana Roo era una zona de frontera. Estaba el puerto, el fuerte de Bacalar, pero eso ya es en un estadio más tardío y era para la competencia y la protección de las rutas de comercio contra los ataques de los piratas ingleses, claro, ¿no? Hacia el siglo XVIII. Pero los siglos XVI y parte del XVII fue una zona no ocupada por los españoles, una zona
sin propietarios, decían ellos. Pero además no había riquezas que explotar, por lo tanto tampoco iban a venir acá. Y además el clima no es benigno, hay mucho mosquito, el calor es insufrible para aquellos tiempos, entonces los españoles siempre prefirieron, no tontos, climas templados, y es ahí en donde construyeron sus ciudades más importantes, ¿no? Claro, eso explica de alguna manera esa distribución de ciudades hoy, Sí. como la propia capital de la República Mexicana. Si pensamos en espacios, Bogotá, en Santiago, claro, en Buenos Aires, en la Ciudad de México. en La Paz, Bolivia. Sí, que son de Claro. climas templados y muy agradables, ¿no? Claro. Doctor, vamos a concluir porque el tiempo nuevamente se nos vuelve a terminar. Pero bueno, para el auditorio seguramente este libro será fundamental. Es necesario que lo que está despertando esta charla, estas dudas, estos cuestionamientos, de pronto se pueda leer. Esa es una invitación para leer, es una lectura imprescindible, sobre todo cuando hablamos de globalización. Cuando hablamos de globalización queremos verlo todo como un solo elemento. Cuando hablamos de un libro en donde hablamos de límites y fronteras, pues necesariamente queremos que esa globalización se vea desde dónde parte y que finalmente está esta división. Doctor, siglo XIX, América Latina va hacia un proceso de independencia, de independencias, y se fijan las fronteras que hoy conocemos con esas particularidades que se convierten en problemas administrativos y políticos hasta convertirse quizás en problemas sociales o en problemas de división política que no se ha podido resolver. Son disputas que están vigentes hoy en el siglo XXI. Un poquito para cerrar el programa diciéndonos qué pasó del siglo XIX a la fecha. Bueno, los territorios de las repúblicas independientes en América se crearon a partir de las divisiones coloniales. Esto es, virreinatos, capitanías y gobernaciones dieron lugar a las nuevas repúblicas. Sin embargo, las élites, bueno, esos territorios coloniales, los virreinatos, eran tan extensos que tenían esas divisiones en gobernaciones y cada una tenía su vida económica muy particular, independiente. Y entonces formaba parte del virreinato de México la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía de Yucatán. Yucatán sí se vinculó a México, pero la Capitanía General de Guatemala no. De inmediato, cuando viene la consumación de la independencia, los notables, la burguesía local o las pequeñas burguesías o las oligarquías en Centroamérica reclamaron su separación. México con Iturbide pues no quiso, les mandó a Filisola para que lo sometiera, destronaron a Iturbide y entonces desde México se dio una independencia tersa y una separación tersa de los territorios de Centroamérica. Tersa relativamente porque había dos territorios que siempre estuvieron disputando, por lo menos Guatemala, ¿no? Uno es el Chiapas y otro es el Soconusco, ¿no? Que reclamaban desde entonces. Bueno, sin embargo, ahí se fue dando, en Centroamérica se fue dando esa división, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué algunos territorios se fragmentaron posteriormente? ¿Por qué Centroamérica se fragmenta? ¿Por qué se fragmenta la Gran Colombia? ¿Por qué se fragmenta el Alto Perú? Bueno, esto tiene que ver cómo negociaron esos territorios las oligarquías locales. A veces se enfrentaron militarmente, algunas fueron sometidas y otras de plano se separaron. Y eso explica por qué se fragmentan varios territorios. La Gran Colombia se divide en tres, en Colombia, Venezuela y Ecuador. El Alto Perú se va a dividir en dos, se va a dividir en Perú y Bolivia, en honor al libertador Simón Bolívar. Argentina estuvo a punto de fragmentarse 5 repúblicas. Y 4 de estas llamadas republiquetas porque tenían sus embajadas, controlaban sus propias aduanas, pero internacionalmente no fueron reconocidas como países independientes. Solo una de esas republiquetas logró su formación como república y eso fue por apoyo de los ingleses, que fue el Uruguay. Bueno, en general no hubo una forma de mantenerlas unidas y las oligarquías tenían ideologías distintas, conservadores,
había los que pensaban que el régimen monárquico era el mejor, otros que era mejor la forma federal, autonómica. Estos enfrentamientos fueron la constante en las historias de América Latina y un problema para la consolidación de los estados, enfrentamiento entre liberales y conservadores, que a su vez también fue lo que motivó la división territorial de varios países. Doctor, es vastísimo, vastísimo lo que hay que sintetizar en un libro como este. Yo creo que ha quedado, pues, como un elemento de discusión, de curiosidad intelectual para nuestro público y, por supuesto, para quienes estamos interesados en seguir hablando de países, de globalización, de territorios, de por qué las sociedades, en lugar de juntarse, tienden a fragmentarse. Vemos cómo eso se contradice con la globalización. En el discurso de las empresas, de los gobiernos hoy del mundo, quisieran vernos como un solo mundo. Lo que hemos visto en la historia y en este libro es que el mundo trata de fragmentarse. Le agradecemos que haya estado con nosotros en Voces Universitarias. Esperamos que este libro sea presentado en diferentes lugares, que despierte la misma curiosidad que nos despertó aquí en Voces Universitarias. Y pues esperamos que próximamente lo vamos a tener aquí en este programa para hablar de otros temas, sobre todo de ese territorio que ya no es el que estamos viendo acá. Tal vez tengamos que hablar de los territorios marinos, tal vez tengamos que hablar del territorio espacial, que es un tema que parece de ciencia ficción. La Guerra de las Galaxias parece que llegó a la academia también y tenemos que tratarlo. Bueno, pues a todos y a todas ustedes, muchísimas gracias por haber estado en Voces Universitarias. Con el placer de verles el próximo lunes. Hasta pronto.